Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa en Cuba Información. Tenemos que recordar aquel 17 de diciembre del año 2014. Han pasado 10 años, se dice pronto. Fue un momento importantísimo en la historia de Cuba porque se reanudaban las relaciones rotas por Estados Unidos, las relaciones diplomáticas y de todo tipo. Se anunciaba por parte de Barack Obama entonces, Raúl Castro, que iba a empezar una nueva etapa de relaciones hacia la normalización de las relaciones entre ambos países, y también se anunciaba la liberación de 3 de los 5 héroes cubanos, los 3 que todavía seguían en prisión. Bueno, fue un acuerdo, fue un indulto presidencial a estas 3 personas. Y en Cuba Información hemos titulado estos días de la siguiente manera la noticia de los 10 años. Hace una década, un 17 de diciembre, volvieron los héroes y hubo 2 años de esperanza en Cuba. Nos vamos a centrar en este primer análisis con nuestro compañero Tadeo Tapanés, poeta, historiador cubano. Nos vamos a centrar en este aspecto, el aspecto de la esperanza y el aspecto de la recuperación económica, de cómo se vio en los 2 años siguientes una mejora en las condiciones de vida de mucha gente en Cuba. No sé si de todo el mundo, pero de mucha gente en Cuba. Hubo un crecimiento económico, hubo expectativas, parecía que el problema de la economía cubana poco a poco se iba solventando en muchos aspectos, hasta que llegó después la era de Trump. Bueno, pues me gustaría preguntarle a nuestro amigo y compañero Tadeo, después de darle la bienvenida, cómo viviste aquel momento y cómo has vivido después el tiempo, sobre todo cómo viviste el tiempo posterior a aquel acontecimiento. Sí, no, la verdad es que nada, hay tantas cosas que decir con respecto a esto. Yo creo que fue un momento muy interesante. Yo, entre las cosas que reflexiono con respecto a lo que ocurrió en esos años, en 2014 y luego 2015 y 2016, esos años en los que Obama decidió cambiar la política hacia Cuba, yo digo que hubo como una especie de corte generacional, porque muchas veces cuando se habla de Cuba como si fuese una masa compacta, como si todo el mundo hubiese vivido lo mismo, una sola Cuba, 65 años en los que siempre se vivió lo mismo, y realmente no es así. O sea, existe una Cuba de los 60, existe una Cuba de los 70, una Cuba de los 80, una Cuba de los 90 y así sucesivamente, ¿no? Y esto que se vivió en 2014 y 2015, 2016 fue algo muy interesante porque fue la primera vez que vimos a los Estados Unidos medianamente en consonancia con Cuba, diciendo que después de 50 años aquella política no funcionaba, que había que cambiar, que había sido contraproducente. Bueno, un discurso que nos dejaba sorprendidos a todos, ¿no? Porque cómo es que de repente, ¿no?, después de estar pensando que lo mejor para Cuba era matarnos de hambre a todos, ¿no?, llegaron a la conclusión de que había que hacer un poco más de diplomacia, un poco más de política, ¿no? Cuando una persona te está estrangulando, te tiene cogido por el cuello, que de repente te diga, no, te voy a soltar porque creo que se te está corriendo el maquillaje, ¿no? O sea, es una cosa un poco loca, ¿no? Y entonces, pues, yo también recuerdo, me hace pensar en aquellos años cuando empezamos Cuba Información, ¿recuerdas? Por allá por los años 2008, 2009, parecíamos unos locos aquí diciendo, no, si en cuanto Estados Unidos nos quite la mano del cuello, Cuba va a mejorar y la mejoría se va a ver de manera instantánea. Y la gente nos decía, ustedes son unos locos. ¿Cómo que no? Si el problema no es que nos tiene... No, el problema es el comunismo. Y nosotros, bueno, parecíamos unos agoreros, unos visionarios, parecíamos unos videntes aquí, ¿no? Pero luego, en esos años, la vida nos dio la razón. ¿Por qué? Porque en cuanto los Estados Unidos cambiaron su política hacia Cuba, que era una política para hacernos daño, para destruir la revolución, era como que ya te tengo a punto de caramelo y ya te voy a rematar. Ahora, en cuanto te traiga el poli bueno y te quita el poli malo, te vas a ir con el poli bueno, ¿no? Pero realmente lo que sucedió fue, bueno, que entre otras cosas, bueno, pues que, bueno, las grúas, por ejemplo, empezaron a formar parte del paisaje de La Habana. De repente empezaron a aparecer grandes edificaciones en Cuba, por ejemplo, la Manzana de Gómez ahí frente al Parque Central, bueno, se convirtió en el flamante hotel Manzana Kempinski. Kempinski, 400 metros más para allá, construyó otro hotel, el Gran Hotel Bristol, ¿no?, que no se pudo hacer una inauguración por todo lo alto porque llegó el COVID.
Y luego se construyó ese grandísimo edificio, el edificio K frente al Copelia. Y se construyó, también se agrandó el Hotel Parque Central. Y se hizo una obra maravillosa en el Capitolio. O sea, se doró la cúpula del Capitolio, se doró la Estatua de la República. O sea, ese edificio, que es el edificio más importante de Cuba, bueno, pues el gobierno se sintió en condiciones de invertir dinero y decir, vamos a reparar esto. Y aparecieron el Hotel Pácara, el Hotel Paseo del Prado, en esa esquina del Prado y Malecón, que le cambió la cara a La Habana. Y la gente estaba diciendo, señores, esta es la nueva Habana, esta es la nueva Cuba. Y se construyó las Torres Gemelas cubanas, el Hotel Aston Habana. Y la casa de Martí, la casa de Mendive, del maestro de Martí, pues también se remodeló y se hizo una preciosa escuela primaria frente al Prado. Y el Hotel Regis un poquito más allá también se remodeló. Bueno, y así. Así podemos estar contando. En Tercera y 70 se construyeron 2 grandes edificios, 2 grandes hoteles, los hoteles Matu. Y hay gente que dice, no, pero es que lo que hacen son hoteles nada más. No, a que hagan casas. Y yo le digo a la gente, a ver, pero si en Cuba nunca se ha dejado de hacer casas. Que el proyecto cubano diga que en un año hacen falta 29.000 casas y se hicieron 14.000, bueno, sí es cierto. Hay dificultades con el proyecto de vivienda, pero es que en Cuba siempre se ha seguido haciendo viviendas, incluso hoy. Lo curioso es cómo una persona que te dice, no, pero que hagan casas en Cuba, se monta en un avión, 45 minutos de viaje hasta Miami, y más nunca dice hagan casas. O sea, jamás. O sea, nunca ves a una persona en Miami, un cubano, que diga, hey, pero por aquí, ¿por qué no le hacen casa para la gente? Y son 45 minutos de viaje, porque regresan para atrás y dicen, pero ¿por qué el gobierno no le da casa a la gente? Pero ahí les echan de las casas. Entonces es una cosa súper loca. ¿Cómo 45 minutos de avión le puede cambiar la mentalidad a una persona, ¿no? O si no te dicen, no, pero es que esto es Estados Unidos. No, aquí sabemos lo que hay. Aquí esto... Entonces dice, bueno, pero entonces tú estás diciendo que el socialismo es mejor. O sea, ya tú te vas para el capitalismo y ya tú perdiste automáticamente todos los derechos. Ya tú sabes que allí no puedes exigir nada. Y entonces, bueno, pues eso, ¿no? Que realmente ver cómo muchos cubanos regresaron a Cuba, muchas personas que vivían aquí en Europa, que vivían en Estados Unidos, regresaron a Cuba a poner negocios en Cuba, aparecieron 200 restaurantes en La Habana, Cuba se empezó a parecer un poco más al mundo, la gente estaba muy contenta, o sea, vino a Cuba, vino Chanel a hacer su desfile, vino Rolling Stone a dar su concierto, vinieron las Kardashian, vinieron los Rolling Stone, vino Will Smith, vino Beyoncé y su marido Jay-Z, vino Francis Ford Coppola, vino Susan Sarandon, vino Madonna, ¿no? O sea, vino Mike Tyson, o sea, se puso de moda. Se puso de moda Cuba. Los Instagramers llenaron La Habana, las redes estaban llenas de vídeos de personas que estaban en Cuba grabando la situación cubana y felices de estar allí. Muchos norteamericanos, o sea, vinieron 800.000 norteamericanos en 2015 y 800.000 norteamericanos en 2016 que pusieron en las arcas del Estado cubano 1.600 millones de dólares, que con ese dinero se empezaron a hacer cosas que antes no se podían hacer. Y se vio un florecimiento. Bueno, vino Rápido y Furioso a filmar la 8ª parte de su película. Vino Conan O'Brien, el famoso presentador de la televisión, a hacer su programa allí. Y entonces la gente estaba feliz, la gente estaba contenta con lo que estaba pasando. 75.000 cubanos fueron a Panamá a comprar, porque eso es otra cosa, los cubanos no llegaban a Panamá como pobrecitos muertos de hambre, no, llegaban como empresarios solventes y todo el mundo decía, vengan para acá. Y el gobierno panameño creó leyes especiales para los cubanos, para que ustedes puedan comprar aquí en nuestras zonas francas, para que se puedan llevar los productos para Cuba. Y lo mismo, 75.000 cubanos comprando en Cancún, o sea, yendo a México a comprar, yendo a la propia Miami, bueno, en fin, o sea, todo un florecimiento, bueno, que alarmó terriblemente a esa gente que no quiere el bien para Cuba, que son esas personas que están ahí en Miami, ¿no? La derecha de Miami. Entonces dijeron, no, espérate, no podemos seguir así, porque es que el florecimiento es demasiado, no podemos permitir esto. Así que ya cuando vino Trump en 2017, rápidamente Trump empezó a cambiar la política hacia Cuba y a destruir todo eso bonito que se había construido. Y lo curioso es que los analistas de todos los sitios, sobre todo los analistas de fuera de Cuba, decían, no, esto ya no tiene retroceso. A Cuba le decían, esto ya no tiene retroceso, o sea, es que es imposible que se retroceda a lo que había antes. O sea, eso eran todos los analistas. Porque luego cuando el gobierno cubano dijo, bueno, vamos a invertir dinero en construir, por ejemplo, nuestro primer hotel, vamos a hacer el hotel más grande de Cuba, vamos a hacer el edificio más alto de Cuba, porque como dicen que nosotros no hemos construido nada, dicen, no, todos los edificios altos aquí lo construyó Batista, bueno, pues vamos a construir un edificio, el más alto de Cuba. Pero ¿por qué te gastaste ese dinero? O sea, le dicen ahora, pero si ustedes decían que ya no se iba a retroceder más nunca nada, ¿no? Entonces, eso fue muy interesante. Y lo curioso es que vimos a Trump
con su papelito así, ¿no? Dictando, claro, porque luego el dictador es Díaz-Canel, ¿sabes? Trump no, Trump es democrático. Pero ¿cuántas veces vimos a Díaz-Canel haciendo así, enseñando el papelito? Yo, la ley mía, por decreto, yo. O sea, en 15 días lo vimos como 15 veces. Entonces, ¿quién es el dictador, no? No, pero luego el bloqueo no existe, ¿no? Yo creo que tú has hecho una explicación perfecta de cómo el bloqueo incide de una manera tan brutal en las condiciones de vida de un pueblo, y hay que decir que es que ni siquiera levantaron el bloqueo en esos años, ni siquiera, o sea, lo que hicieron fue dar algunas licencias para que hubiera algunos cruceros, algunas licencias de viaje que no eran de turismo, porque es cierto que finalmente eran turistas de facto, pero realmente no eran, según la ley, turistas norteamericanos, porque el turismo siguió estando prohibido. Lo que había era una serie de licencias para viajes educativos, viajes de ONGs, de periodistas, de intercambio religioso, etcétera. Y bajo esas licencias, o dentro de esos viajes, bueno, pues hubo mucha gente que es cierto que fue a hacer turismo desde Estados Unidos, pero tenían serias restricciones de gasto. Aún así, y todo, como tú dices, el país se puso de moda, aumentó el turismo, no solamente ese turismo sui generis de Estados Unidos, sino también el de otros lugares del mundo. Hubo un retorno de migrantes cubanos para vivir a Cuba, es decir, había un clima de crecimiento económico y de optimismo social, que fue truncado por realmente la mafia que influyó de una manera tan directa en Donald Trump, que decidió hacer lo que hizo, impuso más de 200 medidas, aprobó la aplicación total de la ley Helms-Burton para destruir cualquier tipo de inversión extranjera, persiguió la llegada de combustible al país, provocando directamente, bueno, ahora son los apagones, pero en aquel momento eran las restricciones totales del transporte urbano, enormes colas en las gasolineras, etcétera, etcétera, y empezó una persecución implacable y eficaz de todos los ingresos del país. No, se incluyó a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, que eso es lo fundamental. Eso es. Porque una vez que te meten en esa lista, automáticamente el robot, o sea, el algoritmo, ya rompe tus relaciones bancarias y financieras. Y si tú no tienes relaciones bancarias y financieras, conviertes al país, bueno, como una especie de persona que está en busca y captura por el FBI. Sí, sí. O sea, si tú estás en busca y captura, tú no puedes trabajar, tú no puedes viajar, tú no puedes hacer nada. Y a Cuba fue como si lo hubiesen metido en busca y captura. O sea, ya sonaban todos los ordenadores. En cuanto dices Cuba, bueno, ni siquiera el protestón cubano, que es el youtuber podía poner, o sea, tener una cuenta bancaria en Estados Unidos con el nombre protestón cubano, pues decían, no, que en los bancos americanos no puede haber ninguna palabra ni Cuba ni cubano. Esas palabras no se pueden usar aquí, ¿no? Uh-huh. No, de hecho, esta lista y este apartheid bancario a Cuba le afecta incluso a organizaciones, ONGs, asociaciones, como puede ser la Asociación Euskadi-Cuba, que es la más cercana a nosotros, a la hora de hacer transferencias bancarias, porque automáticamente los bancos intermediarios cortan estas transferencias. Es decir, imagínense que esto, que es una anécdota, esto aplicado a la economía de un país, que tiene que hacer importaciones, que tiene que hacer exportaciones, que tiene que comprar a gran escala productos. Bueno, pues es que no puede o tiene que hacerlo casi como un